Buenas noches, público televidente. Bienvenido a su programa dominical. Esta noche le vamos a informar sobre los temas que tienen que ver con la ética y la bioética. A continuación, mi compañero Elías, que les hablará sobre la bioética. Muchas gracias, Waleska. Sí, como informó la compañera, me toca hablar sobre la bioética. El desarrollo de la ciencia y la tecnología ha creado muchas ventajas, incertidumbres y miedos sobre las personas. Esta es una de las causas por las que se va desarrollando paralelamente a la ciencia y a la técnica una nueva materia, la bioética. Una ética especial cuyo objeto material es el actuar humano en el ámbito de la vida. Existen diversas acepciones del término bioético. En este manual, respetando la diversidad de otros textos, se aboga por la bioética, que tiene como punto de referencia a la persona, el valor de la vida, dado los nuevos e inéditos contenidos que se presentan por el desarrollo de la investigación. Se trata de una materia pluridisciplinaria que cada vez más trata de amparar no solo los problemas éticos relacionados con el hombre, sano y enfermo. El temple bioético abre un reto de confianza en el hombre del siglo XXI, en su capacidad para la humildad intelectual y moral. La enciclopedia Ox Bioethics de 1978 formula la siguiente definición de bioética: estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y de la salud. Su competencia, según el documento ERICE 1991, abarca los siguientes campos. A. Los problemas éticos de las profesiones sanitarias. B. Las cuestiones éticas que plantean en el campo de las investigaciones sobre el hombre, aunque no sean directamente terapéuticas. C. Los asuntos sociales inherentes a los políticos, a las políticas sanitarias en el ámbito global, a la medicina del trabajo y a las políticas de planificación familiar. Y por último, D. Los dilemas relacionados con la intervención sobre la vida de los demás seres vivos y en general a lo que se refiere al equilibrio del ecosistema. A continuación, mi colega Luisa con el tema de la eutanasia. Muchas gracias. Claro que Claro que sí, sí, muy muy buenos buenos días. días. Yo vengo Yo a vengo a hablarles hablarles acerca acerca de la de la eutanasia. eutanasia. El el matar a otros es por lo general condenado por la sociedad y la ley. Sin embargo, ¿qué hay de los casos en los que se mata para evitar el sufrimiento de una persona? La eutanasia es definida por la Real Academia Española como una intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura. Esta definición es la que se usa coloquialmente. Sin embargo, el profesor de Filosofía Moral de la Universidad de Miami, James Richards, nos habla en un texto publicado en los años 70 sobre una distinción que suele hacerse entre dos tipos de eutanasia: la eutanasia activa, entendida como la acción de provocar la muerte de un paciente, y la eutanasia pasiva, omitir acciones o tratamientos que prolonguen la vida del paciente. No obstante, hay una discusión sobre si el segundo caso puede ser considerado eutanasia, puesto que no hay una intervención para evitar el sufrimiento con la muerte. La eutanasia activa solo es legal en 5 países del mundo: Países Bajos, Canadá, Bélgica, Luxemburgo y Colombia. Países Bajos fue el primero en el mundo en permitirla en el 2002, y su ley incluye la eutanasia y el suicidio asistido, en el que un médico entrega una dosis letal de drogas para ser consumidas por el paciente. No obstante, el suicidio asistido es considerado algo distinto, y los países que lo admiten o lo prohíben no son los mismos que si permiten la eutanasia. Los requisitos para que un médico que realiza cualquiera de los dos no sea sancionado en Países Bajos son que el paciente lo pida voluntariamente, que el médico tenga la convicción de que hay un sufrimiento insoportable, que el paciente esté informado de la situación y sus perspectivas futuras, que sepa con claridad la situación que lo aqueja y la opinión de otro médico que compruebe los 4 requisitos anteriores. Y la muerte debe ser consecuencia directa del suicidio asistido o la aplicación de la eutanasia. Según los comités de revisión regional de eutanasia de los Países Bajos, entre el 2002 y el 2017, los casos de eutanasia y suicidio asistido por aumentaron de 1.882 a 6.306. Adicionalmente, la Asociación Médica Holandesa informó que en el 2016 el 68% de los que solicitaron la eutanasia tenía cáncer. Por otro lado, en Latinoamérica, la eutanasia pasiva
está explícitamente regulada en Chile, Argentina y Perú. En el Perú, si bien la ley no habla específicamente de una eutanasia pasiva, sí establece el derecho a negarse a recibir o a continuar un tratamiento. Pese a ello, la eutanasia activa está textualmente prohibida y sancionada en el Código Penal como homicidio piadoso. Se establece una pena de no más de 3 años de cárcel para el que por piedad mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores. Sin embargo, el tiempo con el que se sanciona el delito implica que es poco probable que un sentenciado vaya a prisión efectiva. Entonces, la justificación detrás de la eutanasia se basa en acabar con el sufrimiento de una persona, que puede ser el resultado de una enfermedad. No obstante, algunos detractores se oponen a su existencia por cuestiones religiosas y para defender la santidad de la vida. Por otro lado, hay quienes consideran que su despenalización podría llevar a caso los que se acabe con la vida de personas que no querían morir o no lo manifestaron conscientemente. Por ejemplo, un estudio en Países Bajos de los 90 reveló que en el 0.8% de las muertes por eutanasia se aplicó sin que los pacientes dieran su consentimiento de forma explícita, aunque en la mayoría de los casos la muerte era inminente y que casi todos había grave sufrimiento. Adicionalmente, se argumenta que la posibilidad de un error en el diagnóstico podrá venir en una muerte innecesaria. ¿Y tú crees que la eutanasia debería ser despenalizada o no? A continuación, mi compañero Aaron con el siguiente tema. Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo ha pasado? Aquí en Noticiero 24 horas. Buenas tardes. ¿Cómo están, compañeros? Voy a hablar sobre la eugenesia. Se designa con este nombre el trabajo científico de obtener la mejor condición de los nacidos. Lo corporal es solo un elemento y además lo genético es únicamente el 12% y el otro 88% es lo espiritual. Lo cultural y las consecuencias del proceso social de gestación. Por lo tanto, la verdadera eugenesia no se obtiene con la sola manipulación de los genes. Deben tenerse en cuenta los demás valores de las personas que no dependen de una terapia celular. Los principios fundamentales de ética sobre la eugenesia se encuentran sintetizados en una instrucción de la CDF titulada Down the Time. Se deben considerar lícitas las intervenciones sobre el embrión humano siempre que se respeten la vida y la integridad del embrión, que no les ponga a riesgos 36 proporcionados que tengan como fin su curación, la mejora de sus condiciones de salud o supervivencia individual. Es inmemorable producir embriones humanos destinados a ser explotados como material biológico, disponible también en los intentos de intervenir en el patrimonio cromosómico y genético que miran la producción de seres humanos, seleccionados en cuanto al sexo u otras cualidades prefijas. Son contrarias a la dignidad del ser humano, a su integridad y a su identidad. Muchísimas gracias. Que tengan buenas tardes, compañeros. Otro de los temas a tratar es la fecundación asistida in vitro. La fecundación in vitro es un tratamiento de reproducción asistida de alta complejidad. Consiste en la unión del óvulo con un espermatozoide en el laboratorio, con el fin de obtener embriones de buena calidad que puedan, tras su transferencia al útero materno, dar lugar a un embarazo. Para llevar a cabo este procedimiento es necesario estimular hormonalmente a la paciente de manera controlada y obtener sus óvulos, que luego son fecundados in vitro en el laboratorio, donde se cultivan durante unos días. Uno de estos embriones se transfiere de vuelta a la cavidad uterina y se criopreservan los restantes para uso futuro. A continuación, mi compañera Luz con otro tema. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la clonación. El término clonación describe una variedad de procesos que pueden usarse para producir copias genéticamente idénticas de un ente biológico. El material copiado, que tiene la misma composición genética que el original, se conoce como clon. Los investigadores han clonado una gran variedad de materiales biológicos
entre ellos genes, células, tejidos e incluso organismos enteros, tales como una oveja. Pero, ¿se encuentra alguna vez los clones en la naturaleza? Sí, en la naturaleza algunas plantas y organismos unicelulares, tales como las bacterias, producen descendientes genéticamente idénticos a través de un proceso llamado reproducción asexual. En la reproducción asexual, un nuevo individuo se genera de una copia de una sola célula del organismo progenitor. Los clones naturales, también conocidos como gemelos idénticos, se presentan en los seres humanos y en otros mamíferos. Estos gemelos se producen cuando un óvulo fecundado se divide, creando dos o más embriones que llevan un ADN casi idéntico. Los gemelos idénticos tienen casi la misma composición genética el uno y el otro, pero son genéticamente distintos de cualquiera de los padres. ¿Cuáles son los tipos de clonación artificial? Hay 3 tipos de clonación artificial: la clonación genética, la clonación reproductiva y terapéutica. La clonación genética produce copias de genes o segmentos de ADN. La clonación reproductiva produce copias de animales enteros. La clonación terapéutica produce células madre embrionarias para experimentar, dirigidos a crear tejidos para reemplazar tejidos lesionados o afectados. Eso sería el tema con el que venía a comentarles el día de hoy. A continuación, mi compañera Valesca con el segundo tema. Ahora les voy a hablar sobre los trasplantes. Se pueden distinguir 3 casos: los trasplantes embrionarios, los trasplantes adultos de vivo a vivo y los trasplantes adultos de muerto a vivo. Los trasplantes embrionarios son la misma clonación terapéutica de la cual habló anteriormente mi colega Luisa, y quedó claro al principio, en la cual son los éticos si se hace con células troncales del cordón umbilical o de la placenta, clonando óvulos o con células troncales somáticas retrotraídas. Segundo caso, el trasplante adulto de vivo a vivo. Es peligroso y riesgoso físico o psicológico que puede surgir al donante, por lo cual debe guardar reposo con el bien que se busca para el destinatario. En ningún caso se puede disminuir de manera fundamental la calidad de vida del donante. La persona debe velar por su integridad. Y el último caso, el trasplante de muerto a vivo. La operación es extracción de los dichos órganos. Ni directa ni indirectamente puede anticipar o acelerar la muerte del donante, de lo contrario habría homicidio, y debe contar con la debida autorización voluntaria del donante en vida o de sus legítimos representantes después de sus decesos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Hoy vamos a hablar el tema sobre el aborto voluntario. Bueno, el aborto voluntario es un fenómeno global que, según en distintos autores, responden a patrones de comportamientos construidos socialmente y donde influyen las realidades sociales particulares de cada país. Este fenómeno requiere a la información necesaria para comprender el complejo proceso que conduce a la decisión de la mujer para adoptar por la interrupción del embarazo y saber entender las circunstancias sociales, económicas y sanitarias que pueden explicar ante esta actividad laboral de las mujeres. En este caso, todos optan a esta práctica, con especial mención a la situación de los argumentos, cuales están sustentados los análisis y las estadísticas de la interrupción voluntaria del embarazo. Obviamente, se han reportado al Ministerio de Sanidad y Política Social la participación de la mujer en el mercado laboral en los países latinoamericanos o institutos nacionales, donde los resultados de investigación sobre la asociación entre la situación laboral de la mujer y de la interrupción son voluntariamente al embarazo. No obstante, en la revisión exhaustiva de la literatura científica sobre las distintas perspectivas y los análisis de las actividades laborales de la mujer como un posible determinante a la decisión de la mujer para interrumpir el embarazo, variable que ha sido identificada en la mayoría de las investigaciones como una de las condiciones socioeconómicas en las mujeres que optan por esta alternativa, a considerar que en el embarazo se refiere con el empleo
de las mujeres o bien les impide emplearse. Al otro punto, vamos que el aborto voluntario se define como la terminación deliberada del desarrollo del feto durante el embarazo antes de que haya alcanzado las 20 semanas de gestación. En este caso, también se denomina interrupción voluntaria del embarazo. Puede ser clandestino, legal o según el marco jurídico vigente de cada país. El aborto indicó puede ser terapéutico o médico cuando se realiza para evitar riesgo en la vida de la salud de la mujer, según el diccionario de la Real Académica Española. Abortar es la interrupción del embarazo por causas naturales o deliberadamente provocada desde la ética científica al aborto, interrupciones de la vida del ser humano, en forma natural provocada en cualquier etapas del cigoto o embrión o feto. Particularmente, esto se basa a una de las razones cual se incrementaron en tendencias crecientes en los últimos años, ya sea de la participación de las mujeres en el mercado laboral o en la mayoría de países. Cuán antes, dado que las mujeres que se deciden señalan uno de los motivos de esa práctica, el hecho, evitar dificultades en el empleo o ese aumento podría estar relacionado con el incremento de las tasas de actividad laboral. Es evidente la tendencia creciente de la participación, cual en el mercado laboral la mayoría de los países de la Unión son participativas de las mujeres entre los 15 y 49 años de edad, han pasado del 46,6% en 1992 al 58,4% en el 2006, cual esto se incrementa en la actualidad con un 60,6% en los años 2019. Está relacionado con estos aumentos en las tasas de interrupciones voluntarias del embarazo observadas, ya que en evolución muestra una tendencia casi paralela entre sí con la tasa de participación laboral durante el mismo periodo. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo por esta noche. Muchas gracias por ver nuestro programa. Buenas noches.